Bienvenidos sean todos ustedes al universo del jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y no te olvides, pero no te olvides de darle a los comentarios siempre y cuando sea con respeto. Mis queridos gamers, estamos aquí en la serie de la Copa del Mundo Qatar 2022 o FIFA World Cup Qatar 2022. Vamos con el tercer partido, pero antes de entrar en materia, quiero darle las gracias a todos ustedes, los que no son suscriptores y sí suscriptores, en seguirnos, ¿ok? Ahora somos 93 y vamos subiendo. Gracias por de verdad. Wow. Somos 93 y quiero darle las gracias a todos ustedes. Acuérdense que nos pueden seguir en YouTube como el universo del jugador, en TikTok como el universo del jugador 22 y en grupo de Facebook y página de Facebook como universo del jugador. Universo del jugador 22 en Instagram. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Acuérdense que somos Uruguay, la selección uruguaya, la selección celeste. Y acuérdense que la selección Uruguay tiene un hermoso nivel histórico, que es el primer campeón del mundo, que alzó esta edición por primera vez. Ojo, esta edición por primera vez. Uruguay es una de las pocas selecciones que puede presumir que tiene Julia Rimetz cuando era el trofeo ese pequeñito. Ojo, ese trofeo pequeñito, pero pequeñito, que apenas iba empezando las ediciones de las Copas del Mundo. No era este trofeo grandote que ahora es la actualidad. Y claro, obviamente Brasil es el que más tiene campeonatos del mundo, eso no se le quita, pero ojo que Brasil no es la selección que antes nos presentaba. Era obviamente a nivel suramericano, quiero decir, ¿no? A nivel suramericano era Uruguay, ojo, goleó históricamente a la selección eh, este, de Brasil, a la selección brasileña, la goleó. Y los invito a ver para que vean ese documental de la primera Copa del Mundo, porque la primera Copa del Mundo, obviamente la final fue Uruguay-Brasil, donde Uruguay se impuso, se impone, o sea, es una selección que merece todo mi respeto, ¿ok? Esta selección ha tenido, o sea, ustedes dirán, la nueva generación de ahora dirán, ay, Luis Suárez, qué tal, que no sé qué. Pero señores, antes de Luis Suárez estaba Diego Forlán, antes de Diego Forlán estaba el Chino Recoba, que lo habíamos hablado, ojo, habíamos hablado de eso, y es como que quiero resaltarlo un poquito, porque esta selección eh, ha hecho grandes talentos y, mm, y es importante eh, mencionarlos, ¿ok? Bueno, si se me escapa alguna que otra cosa, la pueden dejar en los comentarios. Bueno, en el tercer partido, veamos los resultados.
¿ok? Me disculpo que me salí del grupo. Aquí vamos a hablar. Nuestro primer partido fue contra la selección de Corea del Sur. Ganamos 8 goles a 0. No, estuvimos fuerte ahí. Los que no se acuerdan pueden ir a la lista de la Copa del Mundo Qatar 2022 nuestro, en nuestro canal, ¿ok? Y también jugamos después contra la selección eh, lusa, contra la selección portuguesa, que ese fue el segundo partido, y les ganamos con 4-2. Ojo, ahí la selección lusa me hizo este ver cómo podía ganarle, porque de verdad estaba haciendo un buen partido, un tremendo partido, un excelente partido diría yo. También le digo, véanlo en el video que hicimos, ok. Y en esta ocasión iremos con la selección de Ghana. Somos la selección celeste, como ya acabo de decirles, y ahí estábamos hablando sobre eso, y eso es lo importante. Ojo, vamos a ver quiénes son los goleadores, las estadísticas. Eh, Luis Suárez se lleva el podio con 4 goles. Díaz de Senegal se lleva el segundo con 4 también. Edison Cavani se lleva el tercero con 3 goles. Lewandowski está en el cuarto con 3. Y Lukaku con 3 también. Solamente diremos los primeros 5. ¿Okay? 1, 2, 3, 4 y 5. Exacto. Y ojo, aquí está el partido. Bueno, es importante decir que en el mundial, uno de los casi mundiales que casi llega Uruguay fue en el 2010. Que ojo que el mejor jugador del mundo se lo llevó a lo, este, perdón, discúlpeme, se lo llevó fue Diego Forlán. Diego Forlán, fue el que se llevó eh, la, eh, por así decirlo, no se llevaron el tercer lugar, perdón, tercer lugar, se llevaron el tercer lugar, no pudieron llegar a la final, pero, ojo, eh, se le reconoció a Diego Forlán como el mejor jugador del mundo en el 2010. Algo que para muchos de nosotros los suramericanos nos alegramos, ¿ok? Porque no se trataba ya de un Uruguay débil, sino un Uruguay fuerte. Y también quiero decir que no se trataba de un brasileño, de un argentino. Se trataba de otra selección que representaba a Sudamérica. Y ojo, que es una selección que, como ya lo he dicho, es la primera selección campeona del mundo. Y no me voy disculpen, pero no me canso de repetirlo porque yo me siento orgulloso de decir que la selección de Uruguay históricamente es la primera campeona del mundo. Históricamente, o sea, ahorita después diremos que después que primer europeo
ganó la Copa del Mundo, pero la primera edición de la Copa del Mundo la ganó la Celeste, la ganó Uruguay, no la ganó un europeo, que, ojo, no se le está quitando tampoco que las selecciones de las selecciones de Europa sean grandes, porque son grandes ahora, ¿no? Pero dato curioso, ojo, dato curioso, que las selecciones de Europa en ese tiempo no querían viajar a suelo suramericano. O sea, se negaban. Y las primeras copas del mundo fueron en Sudamérica. Y después se fue trasladando a otros países. Y, ojo, eh, estamos hablando de Brasil, estamos hablando como sede, obviamente, estoy hablando. Estamos hablando también después que fue eh, Argentina o Chile o Uruguay. Sí, no, yo creo que, bueno, o sea, Argentina sí, obviamente. Argentina sí, sí estoy claro. Chile también estoy claro, que si no me falla la memoria. Y también Brasil, Brasil, Brasil. Brasil fue también un mundial, obviamente, pero, ok, si me he equivocado, me disculpo, pero algo sí sé, señores, algo sí sé. Y los que no saben de fútbol. Los primeros campeonatos del mundo no eran en Europa. Ahí estamos de claro. Los primeros campeonatos del mundo ah, puede ser por la guerra, ok. Pero, ojo, las selecciones de Europa no llegaban eh, no llegaban a este suelo, porque ellos decían que era mucho traslado, el boleto y etcétera, 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 etcétera. Y así, bueno, un poquito de algo que yo sé. Ojo, si me este si ustedes dicen, mira universo, que ahí estás equivocado en eso, claro, yo soy humano, pero si algo digo, señores, me gusta el fútbol y me encanta el fútbol. Ah, ojo, yo sé que eh, hemos sido, o sea, no, hablando como sudamericano, hemos sido sedes varias veces. Brasil, yo sé que Chile, ojo, y también sé que es pues este Argentina, obviamente, y en algún momento Colombia iba a ser sede. Yo creo que Colombia, y quiero sostener algo rapidito aquí, Colombia merece un mundial. Sí, señores. Colombia merece un mundial. Colombia tiene unas estructuras espectaculares. Y si me es permitido darle un consejo a la FIFA, oiga, ¿qué están esperando para dar un mundial a o darle un mundial a eh, ese país que es Colombia? Que yo me acuerdo que hicieron una Copa América, ojo, en suelo colombiano, pero sí, se merece, porque Brasil ha sido varias veces eh, suelo como Copa del Mundo, Chile, Argentina, eh, obviamente, eh, y ahí, ¿no? Ahí. Pero ojo que muchos países de Sudamérica merecen tener, ser sede. Y para mí, uno de los tantos, de los muchos, ha sido Colombia.
Bueno, mis queridos gamers, no hablo en el partido para que se escuchen los gloriosos comentarios de Mario Alberto Kempes, el matador y goleador del Mundial del 78 en suelo argentino, junto a su compañero Fernando Palomo. Bueno, vamos para allá. Hoy se viene un buen partido de fútbol, gran platillo en el menú. Este equipo ya está clasificado, pero ahora busca quedar en primer lugar del grupo. Les traemos toda la acción en sus pantallas. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo estar con todos ustedes desde el Al Bayt Stadium para un gran partido, al cual le falta muy poco para arrancar. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Llegamos al tercer partido de grupos en la Copa del Mundo. Ya quiero que comience. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiece una cosa de esta, me da una alegría, no te lo puedo imaginar. Repasemos la alineación. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Esta es la celeste, este es el 11 titular de Uruguay. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Comienza ya y nos ponemos las pilas para este partido de la fase de grupos del Mundial. Y no hay forma de sacársela. Cavani. Ley de ventaja a favor de Uruguay. Esta no le iba a dejar pasar, hay tiro libre. Aquí tenemos al formidable delantero surgido de la cantera del Athletic Club, Iñaki Williams. Y sí, cómo no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido casualidad, los 2 tantos que marcó en el último. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Le ha costado a la celeste, pero ahí la tiene. Suárez la tiene. Este es para Suárez. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar.
¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar. Mohamed Kudus. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¡Qué bien se demarca! Fernando Muslera para llevar paz a los suyos. Bentancur. La tiene ahora Valverde. Ahí va de Arrascaíta. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Tiene suficiente espacio para continuar. Iñaki Williams. Buena manera de cortar esa pelota. Este sabe apretarle botones buenos. Controla bien el disparo. Se queda sin balón Uruguay. Avanza sin parar. Ahí se viene mano a mano con el arquero. ¡Ojo! El travesaño le dice que no. Esto se ha terminado acá, parece. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador, el arco protagonista de que esa pelota no entrara. Se abre una puerta después del fallo. Mohamed Kudus. Supera bien la marca. Un disparo peligrosísimo. Lo hace muy bien el arquero. Atento el guardameta. Y ahora entra por la banda. Algo ha visto por dentro y le gusta. Ahí está. Ahí cerquita lo que ha tenido. Abdulrahman Baba. Jordan Ayew. Está intentando por el costado. Esa barrida pudo terminar en penal. Jiménez. Bentancur. Valverde. Ley de la ventaja a favor de Uruguay. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Y es así como termina el peligro. Cavani. Guarda con esta que es buena. Una tapada de ovación para este arquero. Atento que se viene la contra. Ahí se abre paso a ver qué hace. Un contraataque que lamentablemente se pierde por muy poco. Camaldén. Iñaki Williams. Bien tapado ahí. Bentancur. Y la pelota no tiene dueño. Se pueden abrir posibilidades acá. ¡Qué buen centro! Se corta hasta ahí nomás la jugada.
Se va a animar. Date quieto, le dijo. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Esta no la falla. Ha estado formidable el arquero. Pelota que va al área con ganas. Para eso está el arquero, no, para eso está. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. Rápida transición al ataque. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Va bien abajo a defender y saque lateral. Luis Suárez. ¿Te parece? Posición adelantada por poco apenas. Final de la primera parte en el Al Bayt Stadium. Arranca el partido y no es uno cualquiera en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Nos ponemos las pilas. Arranca el segundo tiempo de este encuentro en la fase de grupos del Mundial. Suárez la tiene. Moviendo la pelota así, uno lo ve y parece un teatro. Corta bien y recupera. Iñaki Williams. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Vaya jugada que ha hecho Cavani, directo, compañero. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Ha llegado la hora de los cambios. De Arrascaíta. De nuevo el control con Cavani. Gran corte defensivo. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Ojo que quizás lo vaya a amonestar. Hace bien en recibir la pelota. Ahora, ojo con esto, gran asistencia. Estupendo, Muslera. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Y si devuelven el ataque es el momento ahora. Sí que tiene ojo de águila la refería pitador Sai.
Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Bentancur. Kamaldeen. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Balón al poste lejano. ¡Gol! Se abre el marcador nomás. El comienzo de un centro perfecto. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ha recuperado muy bien, valiente. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Contundente intercepción. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Están esperando que cierre el espacio. Esto es lateral. Ahí se viene un cambio. Iñaki Williams. Ahí recuperan la pelota en su área. Williams. Fernando Muslera para llevar paz a los suyos. Pajarito Valverde. La tiene Suárez. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ojo al camino y avanza. Ahí está. Del partido, redondeando una panzada épica de gol. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Y con esto la pizarra 2-0. Luis Suárez. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Espera Valverde. Córner que va para que el defensor lo aproveche. Iñaki Williams. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Entra solo contra el arco. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Iñaki Williams. Se le fue el balón a la celeste. Iñaki Williams. Ahí va Cavani. Valverde. 10 minutos para que se termine el partido. Y este equipo que decide mover el banco. Iñaki Williams. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Iñaki Williams. Han regalado la pelota. Pita la falta.
pero ¿sacará tarjeta? Se va a venir la referee y solo apercibe de manera verbal. Ojalá que esta templanza la tenga durante todo el partido. Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. En 5 minutos sacan el cartelito. Muy bien cómo llega a meter esa pelota. ¿Lograrán achicar diferencias? Avanza en carrera con la pelota controlada. Mohamed Kudus. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Viene ahí el arquero, pero sigue. Bien ahí el arquero. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Edinson Cavani. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. De Arrascaíta. Suárez la tiene. Se ven el gol de Cavani. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. ¿Qué querés que te diga, Fernando? ¿Este gol es del consuelo o el del milagro? Final del partido, la visita se tiene que regresar a casa con un duro golpe. Han sido derrotados y avergonzados en este campo. Bueno, la verdad es que hoy no se les dio, pero les queda el consuelo de que fue por muy poquito. Algunos ajustes que puede hacer el DT y a lo mejor consigue dar más pelea. ¿Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy? Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Realmente ha hecho un partido muy bueno y a su equipo no se le podía escapar la victoria. Por eso hay que festejarlo. Bueno, mis queridos gamers, si te gustó este partido entre la selección uruguaya versus Ghana, déjanos saber en los comentarios. Aunque, ojo, aquí ganamos los dos partidos, estamos seguros en cierto modo. Vamos a ver cómo nos va en la tabla, ok. Y ojo que vamos todavía en primer lugar, señores. Ghana se va, Portugal queda de segundo, o sea que pasa y pasamos con Portugal a la siguiente ronda. Y Corea del Sur se va, se despide igual que Ghana. Ahora, mis queridos gamers, si te gustó esta serie de la Copa del Mundo Qatar 2022, déjanos saber en los comentarios. En los comentarios tu opinión. Bueno, mi querido gamer, como siempre digo, donde quieras que estés, en el país que estés, que pases buenas noches, buenos días y buenas tardes. Dios me lo bendiga a todos y nos seguiremos viendo en otra serie de el canal del Universo del Jugador.